Buenos días. Bueno, bendecido, maravilloso, precioso día tengamos todos. Precioso día. Santo, santo, santo. Con esta preciosa melodía de fondo, con la salmista Lily Goodman. Damos inicio al estudio. Estamos en el estudio de las cartas a Timoteo. Finalizamos en el video de ayer con el último capítulo 6. Hicimos una breve conclusión, o la leí más bien, y me voy a permitir también leer de la Reina Valera 1960 una pequeña introducción a la segunda carta a Timoteo, porque continuamos en el estudio y continuamos con la segunda carta a Timoteo. Entonces voy a leerla en el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo de Dios. Entonces, la segunda epístola a Timoteo. Su redacción puede situarse en la época de Nerón. En la época de Nerón. Por los años 66 o 67, más o menos ahí es la ubicación, ¿cierto? Ahora, el mismo Pablo dice que las condiciones de su cautiverio eran ahora, porque esto fue en el tiempo del encarcelamiento de Pablo, ¿ven? Allí, que eran ahora tan duras que incluso con cadenas, que incluso se le trataba a modo de malhechor, lo cual significa, entre otros males, que estaba sujeto con cadenas. Mire todo el encarcelamiento de Pablo. Esa es la introducción de la segunda carta a los epístoles, y está haciendo una breve así, un bagaje de la situación de Pablo cuando escribió las cartas. ¿Ven? Dice: además, el término previsible de su expectativa era de una cercana ejecución, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, miren el tiempo en que escribe las cartas, ¿verdad? A la gravedad de esta situación personal del apóstol, habría que añadir una gran tristeza causada por el mal comportamiento de algunos, como Demas y Alejandro el calderero, y por verse olvidado de otros en circunstancias muy difíciles, angustiosas. Esa desfavorable e inmaculada acumulación de circunstancias explica la insistencia con que Pablo ruega a Timoteo procurar venir pronto a verme. Pablo le ruega a Timoteo para que veamos estas circunstancias y lo que está pasando aquí en el contorno de estas cartas, de en qué situación está Pablo cuando escribe las cartas. Es bueno saber todo eso para que nos ubiquemos, que nosotros muchas veces en qué circunstancia estamos y ya dejamos todo. Pablo insiste, persiste y no desiste, porque sabe que el tesoro más grande es alcanzar el ministerio, lo que el Señor le encomendó. ¿Qué nos ha encomendado el Señor? A pesar de que nos encomendó, ¿estamos dispuestos realmente a llevar a cabo todo? Pablo estaba totalmente dispuesto. Entonces, continúo leyendo. Dice, de la presente epístola, la última del apóstol, o sea, esta es la última, la segunda carta a Timoteo, es la última. De la presente epístola, la última del apóstol, se ha dicho que representa su testamento espiritual
En ella exhorta a su amado hijo Timoteo a mantenerse fiel y a no avergonzarse de ser testigos de Jesucristo. A mantenerse fiel y a no avergonzarse de ser ministro de Jesucristo. Testamento para su hijo. Y no tiene más nada que dar, y lo más grande y lo más poderoso. Nada más que darle las últimas palabras para que nada lo aparte del Señor Jesús y de su ministerio. Le encarga que anuncie con diligencia el Evangelio, que amoneste con prudencia a los creyentes. Mire todo el encargo. Eso es lo que vamos a ver en la segunda carta a Timoteo. ¿Ve? Le encarga que anuncie con diligencia el Evangelio, que amoneste con prudencia a los creyentes, que los corrija con humildad y que esté dispuesto a hacer frente a las penalidades como buen soldado de Jesucristo. La epístola también previene a Timoteo contra conductas desviadas que algún día se podrían llegar a introducirse en la iglesia, cuando gente con apariencia de piedad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas y a los cuentos de viejas, y no a la verdad de Cristo. Miren cuánto viven en esos cuentos de viejas y en las fábulas, y no en la verdad de Cristo. Y el apóstol está dándonos esas. Por eso está esa carta a Timoteo aquí, porque era para Timoteo y para todos los ministros del Señor Jesucristo. Este lo ha encomendado para todos los ministros. Y es lo que vamos a ver en la segunda carta a Timoteo. Dice: ante el ya visible próximo final de su vida, el apóstol aconseja a su discípulo acerca del mejor cumplimiento de la responsabilidad pastoral que le había encomendado. La carta concluye con una serie de instrucciones, recuerdos personales y saludos. Eso es lo que vamos a ver, lo que el Señor nos va a permitir ver, estudiar, leer en la segunda carta a Timoteo, la última escrita por el apóstol Pablo, y donde es exclusivamente a ese hijo llamado, ese hijo espiritual del apóstol, donde le encomienda todo lo del Evangelio y que se cuide de las falsas doctrinas. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para poder entender, poder traer presto a lo que usted nos quiere enseñar, Señor, en el estudio de esta nueva carta que vamos a aprender a estudiar, a leer, Señor. Espíritu Santo, ayúdenos. En su nombre, Jesús. Amén. Amén y amén.